En el pequeño y discreto pueblo donde crecí, nuestra modesta casa se erigía como testimonio de una vida común, pero dentro de sus paredes, mi mundo estaba lejos de ser normal. Mi nombre es Sarah y, desde mis primeros recuerdos, siempre me he sentido como una sombra en mi propio hogar, pasada por alto y subestimada. Mi hermano Alex, solo un año mayor que yo, era el prodigio, la niña de los ojos de nuestros padres. Su inteligencia era algo de lo que presumían en cada oportunidad. Las conversaciones en la cena siempre versaban sobre sus últimos logros, sus calificaciones, su futuro que veían como brillante y prometedor. Recuerdo una tarde, con el aire impregnado del aroma del asado de mamá, cuando papá se volvió hacia Alex con una sonrisa orgullosa. Hijo, tu proyecto de ciencias fue el tema de conversación en la escuela hoy. Vas a llegar lejos, dijo, sus ojos brillando de orgullo. Alex se regocijó con la atención, su sonrisa amplia. Gracias, papá. Estoy pensando en agregar algunas experiencias más. En el otro lado de la mesa, yo me senté en silencio, jugando con la comida en mi plato con el tenedor. Ese día había ganado un premio por mi ensayo, pero vacilé en compartirlo. Mamá notó mi silencio y preguntó, ¿qué pasa, Sarah? Estás muy callada hoy. Forcé una pequeña sonrisa. Gané el concurso de ensayos de la escuela. Trata sobre. Pero antes de que pudiera terminar, papá interrumpió, eso es bueno, querida. Pero no olvidemos que el proyecto de Alex va a la feria estatal. Eso es importante. Mis palabras vacilaron, la alegría de mi pequeña victoria se desvaneció en el aire, sin ser reconocida ni recordada. Miré al otro lado de la mesa a la abuela, su expresión mostraba una comprensión silenciosa. Me ofreció una sonrisa gentil y de apoyo. Después de la cena, mientras Alex recibía más elogios, me escapé al jardín. La abuela me siguió, sus pasos lentos pero firmes. El jardín era nuestro santuario, un lugar donde me sentía vista. Abuela, ¿por qué nunca me escuchan?, pregunté, el dolor evidente en mi voz. Ella se arrodilló a mi lado, sus manos expertamente podando las rosas. Sarah, a sus ojos, la luz de Alex brilla tan intensamente que no ven el destello en ti. Pero recuerda, incluso la estrella más pequeña brilla en la oscuridad. ¿No soy lo suficientemente inteligente para ellos? La pregunta había estado ardiendo en mi interior durante mucho tiempo. La abuela se detuvo y me miró, sus ojos suaves pero serios. Eres inteligente a tu manera, querida. Tienes un corazón que ve el mundo de manera diferente, y un día, esa será tu fortaleza. Sus palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido. En los ojos de la abuela, no era solo una niña pasada por alto, era una estrella esperando brillar. Su creencia en mí fue el primer paso en un viaje que me llevaría mucho más allá de los límites de esa pequeña y ordinaria casa. La mañana estaba fresca y sorprendentemente silenciosa mientras descendía las escaleras, el suave crujido de los escalones de madera bajo mis pies rompiendo la quietud. Ese día comenzó como cualquier otro, pero poco sabía yo que era el día en que mi vida cambiaría para siempre. Entré en la cocina, esperando el bullicio habitual de mi familia preparándose para el día. En su lugar, encontré vacío. El aroma habitual del café y el pan tostado brillaba por su ausencia. La confusión se arremolinaba en mi mente mientras escaneaba la habitación, mis ojos finalmente posándose en un trozo de papel que yacía sobre la mesa. Con una mano temblorosa, recogí la nota. La caligrafía era inconfundiblemente la de mi padre, cada palabra grabada con una finalidad que hacía que mi corazón se hundiera. Nos hemos ido en busca de una mejor oportunidad. Cuídate. Papá, las palabras se difuminaron mientras las lágrimas brotaban en mis ojos. Una tormenta de emociones arremetía en mí, incredulidad, miedo, abandono. Tenía solo 9 años, demasiado joven para entender las complejidades de las decisiones de adultos, demasiado inocente para comprender la permanencia de su partida. Corrí al cuarto de Alex, esperando, rezando para que fuera solo una cruel broma. Pero la habitación estaba vacía, sus pertenencias habían desaparecido.
Mis padres y mi hermano realmente se habían ido, sin mirar atrás, sin una despedida adecuada. Tropezando de regreso en la sala de estar, me derrumbé en el sofá, sollozos resonando por toda la casa vacía. La realidad era abrumadora, me habían dejado, a la hija que consideraban indigna. Fue la abuela quien me encontró allí, su rostro marcado por la preocupación al abrir la puerta. «Sara, ¿qué pasa, niña?». A través de las lágrimas, le entregué la nota. La leyó, su expresión pasando de la confusión a la ira y luego asentándose en una calma resuelta. «Oh, Sara», dijo, abrazándome. «No entiendo, abuela. ¿Por qué me dejaron? ¿Soy realmente tan indeseable?». Las palabras se ahogaban, amortiguadas contra su hombro. La abuela me sostuvo a distancia, mirándome a los ojos. «No, querida mía. Esto no se trata de ti. Se trata de ellos, de sus decisiones. No tienes la culpa. Pero, ¿qué haré ahora?». Ni siquiera se despidieron, lloré, el peso del abandono pesando en mi joven corazón. El abrazo de la abuela se apretó. «Vendrás a vivir conmigo. Resolveremos esto juntas». Pero me llamaron estúpida, abuela. No querían a una niña como yo. El dolor era profundo, cada palabra un recordatorio del sufrimiento que había soportado bajo su techo. La abuela tomó mi rostro entre sus manos, secando las lágrimas. «Escúchame, Sara. No eres estúpida. Eres fuerte, amable y inteligente de formas que ellos nunca entendieron. Les mostraremos cuán equivocados estaban». Mientras dejábamos la casa, eché una última mirada al lugar que una vez llamé hogar. Sentía como si estuviera dejando atrás una parte de mí misma, una parte que estaba ligada a la esperanza de ganar el amor de mis padres. Pero con la abuela a mi lado, su apoyo inquebrantable y su amor envolviéndome, entré en un nuevo capítulo de mi vida, un capítulo en el que ya no era una niña pasada por alto, sino una joven con un futuro lleno de posibilidades. Mudarme con la abuela marcó el comienzo de una nueva era en mi vida. Su modesta casa, anidada entre imponentes robles, se convirtió en mi santuario. Era un lugar donde me valoraban no por lo que pudiera lograr, sino simplemente por ser yo misma. El enfoque de la abuela hacia la vida era un fuerte contraste con el de mis padres. Donde ellos veían el éxito en trofeos y elogios, ella lo veía en la alegría de aprender y la búsqueda de las pasiones. Me introdujo en un mundo más allá de los libros de texto y las calificaciones, un mundo lleno de literatura, arte y ciencia. Recuerdo una tarde, mientras estábamos en su acogedora sala de estar, rodeados de estantes rebosantes de libros, me entregó una novela muy gastada. «Esta era mi favorita cuando tenía tu edad», dijo, con los ojos brillando. «Creo que a ti también te gustará». Hojeé las páginas, sintiendo el peso de las palabras que una vez la habían cautivado. «Gracias, abuela. No puedo esperar para empezar a leerla». Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas y las semanas en meses, encontré consuelo en las historias y personajes de los libros que la abuela compartía conmigo. Se convirtieron en mis amigos, mis mentores, enseñándome sobre la resistencia, el coraje y el poder de soñar. La abuela fomentaba mi recién descubierto amor por el aprendizaje. Cada noche nos sentábamos en la mesa de la cocina, donde me ayudaba con mis tareas escolares. «Tienes una mente brillante, Sara», decía, mientras trabajaba en un problema de matemáticas particularmente desafiante. «No dejes que nadie te diga lo contrario». Un día, trajo a casa un viejo microscopio, un vestigio de sus días como maestra de ciencias en la escuela. «Pensé que te gustaría esto», dijo, colocándolo en la mesa. Me quedé fascinada, mirando a través de la lente los intrincados detalles de una hoja, sus venas y células cobrando un enfoque nítido. «Esto es asombroso, abuela. Es como todo un nuevo mundo». «Y es tuyo para explorar», respondió, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Bajo la guía de la abuela, comencé a destacar en la escuela. Mis maestros notaron el cambio,
elogiando mis contribuciones en clase y mis calificaciones mejorando. Ya no era la niña invisible en la última fila, estaba emergiendo como una estudiante brillante y curiosa con sed de conocimiento. Pero, lo más importante, estaba sanando. Las heridas del abandono de mis padres comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por el amor incondicional y el apoyo de mi abuela. Ella creía en mí cuando nadie más lo hacía, y eso marcó la diferencia. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, la miré y le dije, «Abuela, no sé qué haría sin ti. Has cambiado mi vida». Tomó mi mano, su agarre fuerte pero suave. «Querida Sarah, siempre has tenido la fuerza y la luz dentro de ti. Yo solo te ayudé a verlo. Recuerda, no importa a dónde te lleve la vida, eres capaz de grandes cosas». Mientras el sol se ponía, arrojando un cálido resplandor sobre el jardín, me di cuenta de que esto era más que simplemente un nuevo amanecer en mi vida. Era el despertar de un sueño que tenía el poder de convertir en realidad. La abuela me había dado el regalo más grande de todos, la creencia en mí misma. Habían pasado años desde que me mudé con la abuela y en ese tiempo me transformé. La niña tímida y pasada por alto se había convertido en una joven segura de sí misma. Mi vida era un testimonio del amor y la orientación que la abuela me había brindado. Mi mundo era pacífico, lleno de logros académicos y la tranquila alegría de vivir con alguien que realmente se preocupaba por mí. Pero esa paz se rompió una tarde de otoño. Las hojas se volvían de un naranja ardiente, una frescura en el aire anunciaba el cambio de estación. Regresaba de la biblioteca, mi mente bullía de ideas para mi próximo proyecto de investigación, cuando los vi. Mis padres y Alex, parados en el umbral de la casa de la abuela, sus rostros marcados por años de dificultades. Mi corazón dio un vuelco. La vista de ellos trajo consigo una oleada de emociones, el dolor del abandono, el picor de sus palabras duras, la soledad de sentirme no amada. Por un momento, volví a ser esa niña de 9 años, pequeña e insignificante. «Sarah», mi madre me llamó mientras me acercaba, su voz titubeante. «Te hemos estado buscando». Me detuve a unos metros de distancia, con la guardia en alto. «¿Por qué están aquí?». Mi voz era firme, pero por dentro, estaba desconcertada. «Hemos escuchado sobre tus éxitos, querida. Estamos muy orgullosos de ti», intervino mi padre, sus ojos escudriñando el modesto exterior de la casa de la abuela. Fruncí el ceño, el escepticismo teñía mis palabras. ¿Orgullosos? Me abandonaron. Ni siquiera miraron atrás. Mi hermano Alex dio un paso adelante, una sonrisa forzada en su rostro. «Vamos, Sarah. Todavía somos familia. Dejemos el pasado atrás». Sus palabras sonaban huecas, sus intenciones eran claras como el día. No estaban aquí por amor, sino por interés propio, atraídos por el aroma de mis logros. La abuela salió de la casa, su expresión endureciéndose al verlos. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, su voz firme. «Solo queremos reconectar con nuestra hija», respondió mi madre, evitando mirar a la abuela. «Perdieron ese derecho cuando la abandonaron», respondió la abuela, protegiéndome a mi lado. Respiré profundamente, encontrando fuerza en su presencia. «No soy su boleto para una vida mejor. He construido mi vida sin ustedes y seguiré haciéndolo». Sus rostros cayeron, una mezcla de sorpresa y comprensión se apoderó de ellos. La expresión de mi padre se volvió amarga. «Entonces, ¿así es como nos lo pagas? Te dimos la vida y así es como tratas a tu familia». Mantuve mi posición, mi voz inquebrantable. «Nunca fueron una familia para mí. No cuando importaba». El aire estaba denso de tensión, sus ilusiones de un cálido reencuentro destrozadas por la fría verdad. Habían esperado encontrar a una hija agradecida y perdonadora, pero en cambio, encontraron a una mujer fuerte e independiente que ya no necesitaba su validación. Cuando se fueron, las palabras de despedida de mi madre fueron un débil intento de culpar. «Te arrepentirás de esto, Sarah.
Pero los vi alejarse, sintiendo no arrepentimiento, sino una sensación de cierre. Eran parte de un pasado que había superado hace mucho. En su ausencia, había encontrado mi valía, mi voz y un futuro lleno de promesas. Y estando allí junto a la abuela, supe que tenía todo lo que necesitaba. Su partida en ese día de otoño no fue el fin de todo. Unas semanas después, mis padres y Alex reaparecieron inesperadamente, sus intenciones más transparentes que nunca. Estaba en la sala de estar con la abuela, discutiendo mi último proyecto de investigación, cuando escuchamos el golpe en la puerta. La abuela abrió la puerta y su rostro cayó al ver quiénes eran. «No deberían estar aquí», dijo en tono severo. Mi padre, con el rostro más duro y desesperado que antes, la empujó a un lado. «Necesitamos hablar con Sarah. Es importante». Me levanté, sintiendo una oleada de enojo. No hay nada más que discutir. Tomaron su decisión hace años. La voz de mi madre era estridente, con un falso tono de preocupación. «Sarah, todavía somos tus padres. Hemos pasado por momentos difíciles. Necesitamos tu ayuda». Alex agregó: «Somos familia, Sarah. La familia se ayuda mutuamente». Sus palabras dolieron, un amargo recordatorio de los años de negligencia y dolor emocional que habían causado. «Familia». Escarnecí. «Me abandonaron cuando era niña. Solo están aquí ahora porque creen que hay algo en ello para ustedes». El temperamento de mi padre se encendió. «¿Cómo te atreves a hablarnos así? Después de todo lo que hemos hecho por ti». La abuela se interpuso entre nosotros, su voz elevándose. «No han hecho más que lastimarla. No tienen derecho a volver ahora y exigir su ayuda». La tensión en la habitación se intensificó, su presencia una fuerza sofocante. Sentí una mezcla de enojo, dolor y incredulidad ante su audacia. Entonces, en un momento de ira acalorada, la mano de mi padre golpeó la mejilla de la abuela. El sonido de la bofetada resonó en la habitación, una realidad impactante y aterradora que nos dejó en shock. Corrí hacia la abuela, mi propio rostro ardiendo de ira y lágrimas. «¿Cómo pudiste?», grité, mi voz temblando de rabia. Mi madre, pareciendo en pánico, trató de calmar la situación. «Tranquilicémonos. No quisimos que esto pasara. Pero el daño ya estaba hecho». La agresión física fue una línea cruzada, un final definitivo a cualquier resto de lazos familiares. La abuela, sosteniéndose la mejilla enrojecida, se mantuvo firme y resuelta. «Salgan de mi casa. Ahora». Dudaron, quizás dándose cuenta de la gravedad de sus acciones, pero finalmente se marcharon, su salida marcada por un silencio pesado y opresivo. Después de que se fueron, la abuela y yo nos sentamos juntas, el peso de lo ocurrido se hundía en nosotros. «Lo siento mucho, abuela», susurré, mi corazón doliendo por ella. Ella negó con la cabeza, sus ojos encontrando los míos. «No lo sientas, Sarah. Hemos enfrentado tiempos difíciles antes y también superaremos esto. Juntas». Esa noche, mientras yacía en la cama, los eventos del día se repetían en mi mente. El enfrentamiento había sido inevitable, una colisión del pasado y el presente. Pero solidificó algo dentro de mí, una resolución de defenderme a mí misma y la vida que la abuela y yo habíamos construido. Habían intentado regresar, pensando que podrían manipularme y controlarme como lo habían hecho en el pasado. Pero ya no era esa niña vulnerable, era una mujer que había crecido ante la adversidad, alimentada por el amor y la fuerza de la única persona que siempre había estado allí para mí. El enfrentamiento fue doloroso, pero también fue un punto de inflexión, una reafirmación de mi independencia y mi camino hacia la sanación. Las secuelas del enfrentamiento con mis padres dejaron una cicatriz profunda, tanto emocional como físicamente. La mejilla de la abuela llevaba un leve moratón, un cruel recordatorio de la ira incontrolada de mi padre. Sabíamos que no podíamos dejar pasar este incidente sin consecuencias. Era una cuestión de nuestra dignidad y seguridad.
Unos días después, nos encontramos en el solemne ambiente de una sala de audiencias, el aire cargado de anticipación y una sensación de inminente justicia. La jueza, una figura austera, presidió los procedimientos con una expresión severa. La abuela y yo estábamos sentadas una al lado de la otra, con las manos fuertemente entrelazadas. En cuanto a los cargos de agresión y abandono previo, como se declaran, preguntó la jueza a mis padres y Alex, que estaban del otro lado de la sala, luciendo desinflados y arrepentidos. Nos declaramos culpables, su señoría, respondió mi padre, su voz apenas por encima de un susurro. La arrogancia y desafío que habían mostrado en nuestra puerta ahora se habían transformado en una realización apagada de sus acciones incorrectas. La jueza asintió con la cabeza, su mirada se volvió hacia nosotros. ¿Y qué buscan en este caso?, preguntó. La abuela se puso de pie, su voz firme a pesar de la emoción que sabía que sentía. Su señoría, buscamos justicia y protección. Lo que hicieron no fue solo un asalto físico, sino uno emocional que ha durado años. La jueza escuchó atentamente, su expresión suavizándose ligeramente mientras entendía la profundidad de nuestro dolor y sufrimiento. Entiendo. Dada la gravedad de estos cargos, estoy inclinada a imponer una multa sustancial y una orden de restricción. Los rostros de mis padres se palidecieron ante el fallo. La jueza continuó, por la presente los multo con 50,000 pesos y les impongo una orden de restricción. No pueden acercarse a menos de 500 pies de Sarah o su abuela. El sonido del martillo selló su destino, un sonido que resonó en la sala de audiencias y dentro de mí, marcando el final de un largo y doloroso capítulo. Después de la sesión en la corte, mientras salíamos al brillante día, mis padres se acercaron a nosotros, sus rostros marcados por el arrepentimiento. Sarah, por favor, comenzó mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, lo sentimos mucho. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Los miré, sintiendo una oleada de emociones encontradas. El dolor y la traición todavía estaban frescos, pero también sentía una extraña piedad por ellos. Espero que encuentren la ayuda que necesitan, dije, con voz firme. Pero ya no son parte de mi vida. Lo que hicieron es imperdonable. Mientras se alejaban, con la cabeza gacha, sentí una sensación de cierre. La decisión de la corte fue más que una resolución legal, fue una validación de nuestro valor y nuestra decisión de enfrentar su abuso. Mirando a la abuela, vi una expresión de alivio y orgullo en su rostro. Lo hiciste bien, Sarah. Estoy orgullosa de ti, dijo, apretando mi mano. Regresamos a casa en el automóvil, el peso de los años se aligeraba de nuestros hombros. El viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero habíamos salido más fuertes y más unidas que nunca. El vínculo entre la abuela y yo había sido nuestra tabla de salvación, un faro de esperanza y amor en medio del tumulto. Mientras conducíamos de regreso a casa, el camino por delante parecía más claro, más brillante. Habíamos enfrentado nuestro pasado, defendido la justicia y ahora era hora de avanzar, de abrazar el futuro que nos esperaba. Un futuro construido sobre la resiliencia, el amor y el vínculo inquebrantable entre una nieta y su abuela. El capítulo de la injusticia y el dolor había llegado a su fin, dejando espacio para nuevos comienzos y posibilidades infinitas.